Yo quiero que a mí me quiera. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Gracias por invitarnos a participar del panel. Bueno, el panel tiene su nombre, la escuela primaria y el derecho social a la educación. Me parece que para hablar de educación como derecho social, siempre necesitamos abordar y revisar las concepciones que sostenemos de infancia y los proyectos formativos que le brindamos a los niños y las niñas y a los niños y las niñas de nuestra patria desde la escuela primaria. Venimos charlando en estos 2 días y sabemos, porque lo hemos vivido, sufrido, experimentado, que mayormente durante los años 90 nuestro país transitó por un proceso complejo de mutación de identidades sociales, en donde la niñez fue testigo y muchas veces víctima de la mercantilización de los bienes y servicios, junto a un debilitamiento general de los espacios públicos, con la inevitable consecuencia de la desvalorización de las formas de vida en común. Si bien sabemos que en la actualidad es otra la Argentina que tenemos, a pesar de los discursos que interpelan a los niños como sujetos de derecho, existe y resiste una matriz cultural que opera en los escenarios sociales, entre ellos la escuela, haciendo crecer muchas veces la vulnerabilidad de nuestra infancia. La recuperación de la voluntad política para transformar con mayores niveles de justicia e igualdad aspectos de nuestra vida en sociedad es un dato de la realidad. Desde el 2003, quienes habitamos el Estado, asumimos compromisos, entre los cuales el cuidado de la infancia ocupa un lugar preponderante. Si bien sociedad y Estado tienen ante las generaciones más jóvenes una importante responsabilidad, entendemos que un Estado presente es aquel que no delega en otros su rol y orienta su acción política hacia la afirmación y la profundización de los derechos sociales. En este sentido, si reconocemos a la educación como un derecho social, nos vemos obligados, entre otras cosas, a repensar la infancia. Comprendemos que la infancia refiere a un periodo vital en el que los niños dependen para su desarrollo de otros, que los asistan, los acompañen, los protejan y los eduquen. Sabemos también que en nuestras sociedades latinoamericanas, diversos procesos económicos, sociales y culturales se combinan simultáneamente, dando lugar a una condición de niñez diversa. En muchos rincones de la patria, aún encontramos una infancia reducida por el trabajo, las responsabilidades del mundo adulto, la violencia y la desprotección. De la condición de estar y habitar el mundo resultan diferentes experiencias de vida y sobre todo procesos diferenciales de apropiación cultural. Todo proyecto democratizador, y entendemos que la educación en tanto derecho social es uno de ellos, necesita partir del reconocimiento de las injusticias que persisten, pues ese es el comienzo para intentar saldarlas. Lo que ocurre con la infancia nos compete a todos. La infancia nos interpela en nuestro destino como sociedad y como país. Pero esa interpelación no es para todos la misma. Sabemos que la escuela es para la infancia la metáfora social por excelencia, el espacio que por definición es colectivo y donde les enseñamos a los niños y niñas a vincularse con otros, a tejer comunidad, a sostener el diálogo con sus semejantes, a participar, a entender y a hacerse entender. En la escuela, la infancia nos interroga desde su presencia. A veces nos alarma o nos deja desnudos de palabras y de acción, pero quienes trabajamos para la escuela pública estamos obligados a multiplicar nuestros esfuerzos para dar respuestas y generar condiciones de cuidado. Si bien la infancia corresponde simultáneamente al ámbito privado de la familia y al mundo público, es la escuela, son los maestros los que trazan puentes entre esos mundos sociales, mediadores de infancia, los agentes estatales que más próximos están de los niños
asumiendo una práctica orientada por la responsabilidad de construir para y con los niños ciudadanía en el presente. Las políticas públicas para la niñez de nuestros días, responsabilidad indelegable del Estado, exigen pensar intervenciones complejas y requieren acciones de carácter intersectorial e interinstitucional. Alguien dijo, no hace mucho tiempo, que es necesario establecer un nuevo contrato social con la infancia, en el que cuidar y enseñar sean premisas inseparables, en el que el diálogo y la confianza en las posibilidades de todos los niños nos invite a construir la igualdad. Cuando la tarea de cuidar está distribuida en el conjunto de la sociedad y somos muchos los adultos que cuidamos a los niños, los que están en casa, los de la escuela, en las instituciones sanitarias, las recreativas, en el barrio, la escuela puede cuidar educando. Esta es su tarea y la forma en la que sabe cuidar. Las escuelas, desde su proyecto formativo, construyen igualdad y justicia, cuando no solo asumen que cualquier niño puede aprender, sino cuando se preocupan por cómo enseñar a todos todo, encontrando los modos de transmitir el saber y la experiencia a aquellos que parecen condenados a no saber, a no poder. Asume así una opción ética, en un acto pleno de restitución de la dignidad, garantizando para cada niño y niña su derecho a la educación. Deja el mero enunciado para comprometerse en una práctica cotidiana, y es allí donde cobra cuerpo la idea de educación como derecho social. Si, como decía al principio, ya no nos cabe duda que las transformaciones sociales, políticas y económicas vinculadas al neoliberalismo, y ayer mencionaban, junto con los dispositivos de la dictadura, significaron un verdadero retroceso en los procesos educativos de la escuela pública, y aunque venimos reconstruyendo la patria arrasada, existe al interior de las instituciones una matriz cultural, producto también del modelo histórico civilizatorio, desde el cual los maestros miran e intentan comprender los procesos de escolarización. Necesitamos ampliar y sostener desde el Estado, entonces, espacios que brinden la oportunidad de reflexión sobre estas cuestiones. Abrir el debate con el colectivo docente sobre algunos rasgos característicos de la experiencia escolar que cimientan el proyecto formativo que les estamos ofreciendo a los niños. Quiero mencionar 4 de los rasgos que me parece importante que encaremos en una reflexión compartida. El primero de los rasgos que necesitamos revisar y repensar es la relación entre la familia y la escuela. La profunda confianza en la escuela pública y el apoyo indiscutible de las familias a los maestros eran aspectos sobresalientes de las décadas pasadas. La alianza entre la escuela y la familia se demostraba en la legitimidad que los adultos otorgaban a la escuela para realizar la tarea de enseñar, en el lugar que ambas instituciones otorgaban a los niños y en los vínculos de autoridad que en ambos casos se ejercía sobre ellos. Los entendimientos entre la escuela y la familia se evidenciaban en que las mismas valoraban también un saber que la escuela transmitía y que significaba un avance en la experiencia formativa de sus hijos. Basta mirar la cotidianidad escolar para advertir que las cosas han cambiado un poco. Los acuerdos, mandatos y responsabilidades entre unos y otros no parecen haber quedado inmutables. Si bien los procesos educativos han tomado nota de los cambios sociales, estamos construyendo un nuevo camino donde se hace necesario volver a calibrar la relación entre adultos y niños y entre adultos entre sí. Sobre todo porque los vínculos de autoridad no son hoy producto de la tradición o la posición, sino que requieren ser recreados en el día a día de la escuela. Y eso, además de ser muy bueno, supone la necesidad de volver a decir, de pactar, de subrayar obligaciones y deberes que hacen a la arquitectura de un nuevo tipo de ciudadanía. El segundo rasgo que me interesa señalar es el sentido de la escuela primaria en un proyecto de país. Se decía ayer también
que los chicos que asisten hoy a las escuelas son hijos de familias arrasadas durante los 90 y que son la primera generación desde el retorno a la democracia que puede imaginar un futuro, que puede pensar en vivir mejor que sus padres. Desde el Estado Nacional venimos edificando un país donde la escuela se ubica como un ámbito donde se vitaliza lo público en una trama de relaciones interinstitucionales que participan del mismo entorno comunitario. Y el proyecto de país que sostenemos también concibe a la niñez como sujetos de políticas integrales a la que debemos garantizar derechos, entre los cuales el acceso a la educación y a la cultura se ubican entre los más relevantes. Es entonces la escuela donde honramos a la infancia y son los docentes los que generan ese vínculo de confianza con los niños y les permiten desplegar toda su potencia en el mundo. Es el ámbito escolar el que ofrece la oportunidad de encuentro y por ende se constituye en la estación inicial de una reconfiguración de lo público que se expresa en la potencialidad vigorosa de las relaciones con la comunidad, las organizaciones de la sociedad civil, las familias, los colegas. Nos proponemos que la intensidad democrática del presente ingrese a la vida cotidiana de las escuelas. Tenemos por un lado a los niños con todo aquello que las generaciones de adultos han definido como valioso de ser transmitido. Y por el otro, a los docentes, con todo aquello que hace a la identidad de su trabajo de enseñar. Si sostenemos a la escuela como un espacio de reflexión constante para niños y adultos sobre lo que se hace, sus sentidos, sus modos y sus efectos, estamos revirtiendo los efectos devastadores, esos de los que veníamos hablando. Por otro lado, en la medida en que el Estado garantiza que en las escuelas se desarrollen las metas y aspiraciones expresadas en la política educativa que orienta la Ley Nacional de Educación de una manera singular y atenta a las condiciones del contexto, a sus particularidades y potencialidades, logramos consolidar lo común, reconstruir la nación desde la inclusión de todos, pero alojando también la diferencia. Esto no es posible de desplegar en un tipo de educación pensada como mercancía. El tercer rasgo a considerar en la reflexión político-pedagógica que queremos profundizar en las escuelas es el valor de la experiencia escolar en la escuela primaria. La conformación de una experiencia común para la infancia es tarea sustantiva de la escuela y obligación de garantizarla desde el Estado. Ligar una experiencia educativa que incluya a todos los niños y niñas en un relato compartido que les ofrezca posibilidades de crecer y desarrollarse. Esta misión requiere superar el modelo con el cual el Estado logró producir esa experiencia en el siglo pasado. Efectivo a la hora de escolarizar y alfabetizar, lo hizo sobre la base del arrasamiento de las singularidades, el silenciamiento de las culturas populares y la construcción de un modelo homogéneo que necesita ser revisado, porque el mismo se vuelve limitado para dar respuestas a la inclusión efectiva de todos los niños y las niñas en la actualidad. El punto de partida de la tarea de enseñar es entender que los niños son sujetos de derecho hoy. Pero por eso la escuela es uno de los espacios que tiene que asumir el desafío de escuchar, enseñar, debatir los aspectos vinculados con el derecho a la vida, la salud, la educación, el juego, la sexualidad, entre otros. Ayer decía Estela Maldonado, escuela para todos y al mismo tiempo para cada quien. Reflexionar acerca de para qué enseñamos y los efectos de nuestras prácticas parece ser cuestiones ya no posibles de encarar individualmente. El cuarto rasgo que me interesa señalar para la reflexión colectiva es el vínculo de la escuela con la igualdad y la justicia. Entender la educación como derecho social es entender la igualdad y en este sentido no solo como punto de partida, sino sobre todo teniendo en cuenta el punto de llegada. De partida, sosteniendo que todos los niños y las niñas cuentan con la capacidad para aprender en la escuela, si ésta es capaz de brindar las condiciones necesarias para lograrlo. De llegada,
cuando se hace consciente de las desiguales condiciones materiales en las que transcurre la infancia, y busca entonces producir una experiencia que se torne igualitaria. Para ello, entendemos a la escuela como una institución preocupada por enseñar a todos un conjunto de saberes socialmente significativos, encontrando los modos de transmitir ese saber a aquellos que a priori parecen condenados a no saber o no poder. La escuela, en tanto asume su proyecto educativo como derecho, entiende que educar a los niños no es un acto de caridad, ni es un favor, es una opción ética, un acto pleno de restitución de la dignidad, garantizando para cada niño y para cada niña su derecho a la educación. Aún con la cuota de complejidad que la escolaridad asume en los actuales contextos, necesitamos sostener una opción que enuncie que el mejor lugar para nuestros chicos es la escuela y estar en la escuela aprendiendo. Entonces, desde la perspectiva de una política educativa interesada en profundizar un proyecto democratizador, se requiere la traducción de esos debates en políticas de Estado. Y esto es parte de los desafíos que tenemos, ya entrados en el siglo XXI. A nuestro entender, esto supone integrar en las acciones de gobierno de los años que siguen las reflexiones político-pedagógicas que se produzcan en la escuela. Si logramos seguir dando pasos firmes en este sentido, la educación pierde posición como mercancía y se restituye y se fortalece como un derecho y una responsabilidad de todos los que hacemos la escuela. Sostener el cambio de paradigma es hoy posible, porque el Estado democrático ha reconstruido su poder para tomar decisiones y se avanza en la consolidación de un modelo de país con crecimiento económico y con justicia social. Un modelo basado en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias inteligencias, en nuestra propia identidad, que sostiene a la educación como herramienta colectiva de transformación. Una escuela primaria donde se despliega el derecho social a la educación es aquella que brinda una enseñanza de calidad para todos, permite acceder a mejores niveles de vida y gozar de los bienes culturales disponibles. Es una escuela que alienta la participación social y garantiza el acceso a la información y al conocimiento, derechos esenciales de la ciudadanía moderna. Para finalizar, ayer se recuperaba la idea de que política es también su implementación. La política nacional de ampliación de la jornada, que venimos construyendo con casi las 24 jurisdicciones del país desde el 2010, busca sostener el sentido público de la educación. Es una convocatoria a renovar desde la reflexión profesional y ética política de los docentes, conceptual y organizativamente la escuela. La entendemos como una oportunidad, un compromiso y una responsabilidad para con la construcción de una patria en la que haya lugar para una infancia un poco más feliz, en la que el futuro, como dice el ministro Silioni, no sea una promesa incumplida y el presente los invite a desplegar toda su potencia en el mundo, dándole valor y dignidad a su voz y a la responsabilidad de estar en el mundo y actuar con otros.